pero también hay casos para poder analizar y evaluarlos si han comprendido o no las clases. Perfecto. Empezamos con esa introducción. Bienvenidos, felicitarlos a aquellos que están laborando, 1 de mayo, ya que es el Día del Trabajo, y obviamente a mi persona también, porque estoy dictando clases. Entonces, ya me conocen, soy el doctor Oscar Eduardo Vera Romero, especialista en infectología y medicina tropical. El día de hoy vamos a ver un tema, ya les he dicho, muy importante. Ese es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy, junto con lo que es neurocisticercosis. Feliz día, doctora o doctor. Están escribiendo en el chat. Entonces, empezaremos con un poco de historia. Esto es importante, ya que hay que conocer un poco cómo empezó esta patología. Epidemiología, vamos a ver que este es un patógeno de antaño. Se consideró como el agente etiológico de lo que es la gran plaga de Atenas y obviamente le denominaron como tifus debido a que generaba un humor etéreo o una aparente nube que se desplazaba y generaba una muerte en los pueblos donde se presentaba. Es endémico definitivamente en muchos países donde hay mucho hacinamiento, donde las higienes o el estado de salubridad es precario, y uno de ellos es nuestro país, por cierto. La historia nos dice, y por ejemplo ahí está de una publicación de una página en español que es la National Geographic España, en donde se menciona a este famoso personaje, ¿no? Eh, Typhoid Mary, o Mary Latífica, o María Latífica. ¿Y por qué en la historia, y sobre todo porque esta es una historia del continente americano, era que Mary Malone, que era una empleada, una cocinera, en esos años, generó todo, diríamos, que mucha población se enferme, pero empezando por una casa adinerada donde trabajaba, porque fue también considerada la primera persona que era portadora, es decir, que tenía al agente etiológico, a la Salmonella typhi, en la vesícula biliar y que desde ahí, a través de la producción de la bilis, llegaba a lo que es el aparato digestivo y a través de las heces se elimina a esta bacteria. Pero se le dice portadora crónica, ya que tenía la infección varios años, pero no manifestaba signos y síntomas. Entonces se convierte en un personaje histórico para la salud, obviamente, pública, y fue la responsable de un brote en un pueblo de Nueva York en los inicios del siglo XX. Entonces, hay que ver que en todas las enfermedades vamos a encontrar asintomáticos y dentro de este grupo de asintomáticos pueden estar un subgrupo importante como los portadores crónicos. Los portadores crónicos son aquellas personas que tienen un agente infeccioso y son los responsables de generar brotes en un área geográfica, en una región, en un distrito, diríamos, en una localidad. Entonces, y eso nos hizo recordar el COVID, por cierto. Entonces,
De esa manera hay 4 grupos que necesitamos identificar. Y estos 4 grupos son, repito, asintomáticos y dentro de ellos un grupo que se llama portadores. Pueden ser portadores agudos o crónicos, dependiendo del periodo. Y después vienen todos los sintomáticos que se subdividen en 3 subgrupos, que son aquellos síntomas leves o algunas literaturas le llaman oligoasintomáticos. El segundo subgrupo de estos sintomáticos son los síntomas moderados, que por lo general la gran mayoría está ahí sobrepasando la primera o segunda fase de las historias naturales, donde hay síntomas característicos y síntomas atípicos. Y finalmente, el tercer subgrupo de sintomáticos, que vendría a ser el cuarto grupo de todos, obviamente son los que tienen síntomas severos, slash graves. Entonces, si lo enfocamos de esa manera, podemos tener un poco más de suerte diagnóstica, diríamos, aunque la suerte en medicina es baja en realidad, pero con bastante criterio y juicio clínico podemos identificarlo, sin olvidarse del estado inmunológico, ya que el estado inmunológico nos permite, de esos 4 subgrupos o grupos que hemos mencionado, es decir, los inmunocompetentes, los inmunocomprometidos y los inmunosuprimidos, en donde podríamos calzar fácilmente a estos 4 subgrupos, siendo los asintomáticos y los oligoasintomáticos o síntomas leves perteneciente más al grupo de inmunocompetentes. Y lo otro es que los síntomas moderados o atípicos pueden presentarse en los inmunocomprometidos y los casos obviamente más graves pueden ser relacionados al grupo de inmunosuprimidos. Entonces, esta paciente que era Mary Malone era muy importante porque era una inmunocompetente con un sistema inmunitario posiblemente privilegiado, ya que mantenía a raya, ya que no presentaba síntomas, pero eliminaba, obviamente, al microorganismo. Y vean, esa es la foto de Whitman, en donde vemos a la paciente en esos años del siglo XX, en donde aparece en primer plano en su pantalla y nos muestra a los demás pacientes, aparentemente, con el contagio de este brote de tifoidea, el cual generó también una alta morbimortalidad en su tiempo. Esto ocurrió, repito, en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver que esta bacteria causa enfermedad en humanos principalmente. Un poco difícil en lo que son eh, animales. Vamos a ver que aproximadamente casi 12 a 27 millones de casos se presentan a nivel mundial anualmente. ¿Cuáles son los continentes que tienen mayores zonas endémicas? Latinoamérica, definitivamente, pero están los demás continentes, sobre todo África, Asia, Asia Central y algunos países de Oceanía. Emergen, dice actualmente, por el uso excesivo, definitivamente, de los antibióticos, lo que son cepas multidrogos resistentes, es decir, ya tenemos bacterias que tienen una alta tasa de resistencia a los tratamientos que la mayoría de las guías recomiendan. Y lo vamos a ver en su momento.
Entonces, si recuerdan, en tuberculosis se habla de este término de multidrogo resistente. Actualmente, en salmonela también tenemos casi esa clasificación, ¿no? Pero mucho más, sobre todo en países del Asia. Y vamos a ver, como repito, en su momento. Vamos a ver que hay un incremento de infecciones del subgrupo de lo que es salmonelas paratíficas o no tíficas, también llamadas, o simplemente salmonelosis, también actualmente se utiliza ese término para lo que es el serotipo paratífico o no tífico. Pero ¿en dónde se está presentando esto? Porque se abusa mucho del uso de antibióticos en los países del continente asiático, sobre todo del Asia Central, en donde hay actualmente bacterias de salmonela paratífica o no tífica, o simplemente salmonelosis, para referirse a esa patología, sobre todo el subgrupo A, ¿no? En el continente asiático. Para recordar, Asia, subgrupo A, son los que tienen más resistencia al tratamiento convencional. Vean este mapa rápidamente, simplemente para simplificar. Nosotros como continente y como país, es decir, Perú, estamos justamente en una zona intermedia. El único que es muy alto, repito, son países del Asia Central. Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente entre 1 a 100 casos por 100.000 habitantes. Y eso que es bastante, ¿no? Que ya recordemos que el Perú tiene casi 26 millones de habitantes en la actualidad. Y esto debido también por la migración, por cierto. Entonces, ¿cuáles serían esos factores de riesgo para simplificar y poder enfocar esta patología? Y hemos mencionado aquellos países que no tienen una salubridad eficiente, ¿no? Como nuestro país, definitivamente, y muchos países de la región. El principal factor de riesgo es el consumo de agua no potable, no tratada, con alto riesgo de contaminación por estos subtipos de bacterias. Consumo de vegetales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utilizan aguas hervidas, es decir, aguas recicladas, como abono o inclusive como riego, lamentablemente. Entonces, se convierten un grupo en especial, aquellos que son consumidores de vegetales, como hemos mencionado el domingo en la clase. ¿Y quiénes consumen más esto? Obviamente el sexo femenino. Y por eso, relacionándonos a esa famosa personaje, ¿no? De Typhoid Mary, ¿no? ¿Qué más? Falta de lavado de manos. Definitivamente, si no tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud, pues imaginémonos si nos estamos formando mal, ¿no? No esperemos que recomienden a veces esto que es algo muy sencillo, es decir, bajo costo, pero una alta efectividad a nivel de la salud, ¿no? Es el lavado de mano. Y finalmente, algo que en los últimos años se ha ido ya sustentando con evidencia, pero esto se sospechaba hace 50 años, cosa que no había mucha evidencia, simplemente había un factor, un OR elevado, un odds ratio elevado, es que actualmente sí se conoce, es que ser portadores o tener la infección por Helicobacter pylori predispone muchísimo más, y eso lo vamos a ver en la fisiopato, pero ya les estoy dando el dato, porque
cambia el pH a nivel del estómago. Y al cambiar el pH a nivel del estómago, pues ya no es tan ácido. Y la bacteria de la salmonela, ya sea género tífico o paratífico, puede pasar esta área importante y que llegue a la parte intestinal y después a las vías biliares. Entonces, el tener entonces una historia de Helicobacter pylori te predispone más definitivamente a lo que es la infección por esta bacteria. Y algo más, que a veces mis alumnos que rotan conmigo en el hospital y vemos cuadros a veces relacionados o hacemos un diagnóstico diferencial donde incluimos a la fiebre tifoidea, es no solamente estos 4 factores de riesgo que preguntamos, sino que a veces también se puede relacionar, ¿correcto?, con la presencia de esta bacteria en las heces de las aves, ¿no? Ya que recordemos que la salmonelosis, por lo general, el género o subgénero paratífico o no tífico, se encuentra más en las heces de aves, ¿no? La fiebre tifoidea es propio del ser humano, eso sí, hay que considerarlo. Y los diagnósticos diferenciales son el Campylobacter, el Corynebacterium, que eso sí vamos a encontrar definitivamente en las heces de las aves, pero también puede estar relacionado a la no adecuada preparación de sus productos, que en este caso son los huevos, ¿no? Huevos de codorniz, huevos de gallina, de corral, etcétera, ya que en la cáscara puede estar impregnado y sobrevivir un buen tiempo estas bacterias. Recuerden que estas bacterias, sobre todo estas 2 últimas que he mencionado, que es el Campylobacter y el Corynebacterium, son responsables no solamente de cuadros gastrointestinales, sino que después pueden generar estados inmunológicos a nivel del sistema nervioso central, como los síndromes de Guillain-Barré, ¿no? Cosa que acá en nuestra población por el clima es muy alta la prevalencia o las presentaciones. Vamos a ver entonces que la transmisión de la fiebre tifoidea es principalmente por vía oral. Entonces, es decir, por la ingesta de alimentos, de aguas, de verduras e inclusive de no lavarse la mano, debido a que, por ejemplo, el cuadro más característico son las diarreas, cuadros gastrointestinales. Entonces, pero sin embargo, hubo unos estudios y unos reportes de caso muy interesantes a nivel de varios países, y uno de ellos es Brasil, nuestro vecino geográficamente, en donde se ha documentado, son casos raros, es decir, pocos, es decir, a través de las relaciones sexuales. Doctor, o sea, ¿quiere decir que la bacteria aparece en las secreciones genitales? No necesariamente, sino por las prácticas, por el tipo de práctica sexual que a veces se realiza. Entonces, vean la importancia entonces de valorar todos los aspectos desde el punto de vista, ¿no?, del proceso infeccioso. Segunda parte, agente etiológico. Vamos a ver que el agente etiológico tenemos, como les mencionamos, la Salmonella typhi y, como yo les digo a mis alumnos, la salmonelosis, que es representada por la Salmonella paratífica. Y esta tiene subgrupos A, B y C. Recuerden que más o menos son las mismas letras que hemos visto en lo que es la hepatitis A y en la hepatitis B, para que puedan más o menos relacionar. Vamos a ver que se trata de un bacilo gram negativo, por lo tanto la tinción que se utiliza
para poder identificar al agente etiológico de la fiebre tifoidea es la tinción Gram, no se olviden. Vamos a ver que la familia pertenece a las Enterobacteriaceae, es decir, viven en el intestino, son encapsulados, no se olviden eso también, por eso pueden sobrevivir en ambientes secos y con calor inclusive. ¿Tienen flagelos? Sí, tienen muchos flagelos como hemos visto en esta imagen, vean. Ahí está la salmonela. Tiene muchos flagelos, por lo cual es muy móvil y permite justamente desplazarse a través de las vías biliares o si llega a la parte digestiva, pues ascender también hacia la vesícula, donde por el ambiente y el pH, bioquímicamente hablando, pueden sobrevivir muchos años más. Entonces, veamos que, repito, son tinción Gram y son encapsulados. Tienen muchos flagelos. Y algo muy interesante es que es intracelular y algo muy importante, por lo cual genera una estimulación porque es uno de los responsables, si es que han rotado cirugía o van a rotar cirugía en algún momento, les van a preguntar cuál es el agente infeccioso, obviamente, que se relaciona mucho al barro biliar, a la vesícula con cálculos e inclusive la inflamación de la vesícula sin presencia de cálculos es justamente la salmonela. Al tratarse de una bacteria que tiene la capacidad de vivir extracelular, pero también es un intracelular facultativo. Y de ahí aparece, repito, llegando al punto de cirugía, habrán escuchado lo que es la vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana tiene una característica muy peculiar, una fisiopatología muy peculiar, y dentro de ellas el agente causal, porque puede vivir años y va a generar una calcificación y una atrofia de este órgano definitivamente, es la salmonelosis, no la fiebre tifoidea, sino la salmonela paratífica, principalmente los dos primeros subgrupos, el A y el B, que son responsables en el continente sudamericano. Entonces, puede ser una pregunta que pueda aparecer por ahí. ¿Qué más? Y definitivamente esto ya lo habrán estudiado en microbiología. Vamos a ver cuáles son esos antígenos que nos permiten o nos ayudan a identificarlo, ya que son obviamente parte de su estructura. Son los antígenos H principalmente y el antígeno O. El antígeno H es el antígeno flagelar, ya que hemos visto que tiene muchos flagelos. Y ese es el que inclusive puede perdurar mucho más tiempo, ¿correcto? Mucho más tiempo o ser el único a veces con que lo podemos identificar de forma crónica. En cambio, su contraparte, el antígeno O, es un lipopolisacárido, ojo, lipopolisacárido, y forma parte, gracias, este, de la pared celular. Ojo, el antígeno, al ser un antígeno hidro y liposoluble, pero más hidrosoluble, tiene la capacidad de ser eliminado a través de la orina o a través de las heces, o que las células inmunitarias la reconozcan más fácilmente y pueda eliminarse. Y a veces es la que se va perdiendo antes en el tiempo para ser reconocido. Esas son un poco las diferencias
entre el antígeno H y el antígeno O relacionados a la parte inmunológica. La otra parte, el otro antígeno de importancia, es el antígeno B o VI, en donde comparten ambos géneros, que son la Salmonella typhi y la Salmonella no tífica o paratífica, la C, sobre todo, el subgrupo C. Y de ahí, de este antígeno, ha permitido tener una vacuna, ya que permite justamente tener una mayor llegada para que el sistema inmunitario la elimine, es tanto a la género, repito, tífico y paratífico, pero del subgrupo C. Entonces, por eso que de ahí, cuando les mencionaba en las diapositivas anteriores que quienes causaban un poco más de infecciones era el grupo A y el grupo B, pero paratífico, me refiero para el paratífico, ya que el C tiene una reacción cruzada con la vacuna que se elabora a partir de este antígeno B y por lo tanto se controla mucho más los brotes de estas dos, que son la fiebre tifoidea y la salmonelosis subgrupo C. Entonces, de ahí que la importancia del paratífico es tanto el A y el B clínicamente, y estas también pueden generar las reacciones inmunológicas a nivel del sistema nervioso central. O tenerlo en consideración. Ahí está un resumen, cosa que ya les acabo de explicar. Pero algo importante, el antígeno B es el que genera o es el responsable de la evasión de la fagocitosis e inhibe la actividad sérica bactericida de algunos medicamentos. No olvidarse esos dos puntos que acabo de resaltar. Aparte que también impide el depósito de complementos sobre su superficie para evitar la formación del complejo de ataque y que genere los poros y la destrucción bacteriana. Este es el responsable de que el sistema de complemento, ya sea por su vía clásica, por su vía de las lectinas, inclusive eh, que las células dendríticas sean las que reconozcan a esta bacteria y las pueda eliminar. Entonces, la clásica, la alterna o de las lectinas con respecto al sistema de complemento, esta los protege para que no sean destruidas. Pero miren, algo importante, ya que la vacuna elaborada en base a este antígeno también la protege de una bacteria que no tiene nada que ver con la fiebre tifoidea o la salmonelosis. ¿Cuál es? Es el Citrobacter freundi. Eso es un dato muy importante. Entonces, fisiológicamente, después pueden aparecer preguntas de esta parte. Ojo, porque me estoy deteniendo a explicar. Todo empieza entonces con la ingesta de alimentos contaminados. Pero sabemos que si utilizamos fármacos que reduzcan el pH o tengamos una infección por el HP, que es el Helicobacter pylori, obviamente el pH, si aumenta, se vuelve más alcalino, es imposible destruir a esta bacteria y pasa directamente a lo que es la parte digestiva. Llega al intestino y como ya les hemos dicho que es intracelular, tiene muchos flagelos, pues tiene una proteína, la proteína M, que tiene una capacidad importante de atravesar lo que es la membrana. Por eso, de ahí que la proteína M también se le llama proteína de la mucosa.
porque puede esta bacteria utilizarla para atravesar las mucosas. Entonces, atraviesa y llega también a una vía muy importante que es la vía linfática. Y de ahí aparecen también nódulos linfáticos, es decir, el sistema del RES, que antes lo conocíamos, así lo aprendí yo. Algunos autores todavía lo conservan. ¿Y qué significa RES, doctor? El sistema retículo endotelial. Y por eso que también la fiebre tifoidea y la salmonelosis son responsables de cuadros abdominales no quirúrgicos, inicialmente. ¿Qué significa? Las adenopatías a nivel del abdomen. Y esa es una patología muy importante, ojo, que podría conllevar o desencadenar o simular un cuadro quirúrgico, claro que sí. Ya sea a nivel vesicular, que ya hemos hablado, o sea a nivel del apéndice, apendicular. Entonces, esta reacción que se da en los ganglios abdominales puede generar el impulso para que la bacteria se distribuya inclusive a todo el cuerpo. Ahora, ¿puede, doctora, pasar también a la sangre directamente? Sí, también puede pasar, pero la principal vía que utiliza la salmonela son la vía linfática. Pero también está la hematógena en forma secundaria. ¿Llega al hígado? Claro, pero ¿a qué órgano principalmente? A la vesícula y a las vías biliares. Segundo, doctor, ¿puede llegar a la médula ósea a través de los vasos linfáticos o de la vía hematógena? Por supuesto que sí. Y generar cuadros, obviamente hematológicos, por supuesto que sí. Doctor, ¿puede llegar al vaso y generar abscesos o focos infecciosos a nivel de la parte esplénica? Sí. Doctor, ¿puede generarme compromisos cardiovasculares? Por supuesto que sí. Y bueno, después la defensa, el sistema inmunitario, va a tratar de contenerlo, ¿no? ¿Quién es la principal? Obviamente los macrófagos. Esa es la principal línea, es decir, la fagocitosis, ya que hemos visto que al ser bacteria, a pesar de que se pueda también estimular la vía del complemento, esta no ayuda mucho. Se va a tratar de eliminar por identificación, ¿cierto?, de antígeno. Sin embargo, hemos visto que es una bacteria intracelular y la cual puede generar una evasión también. Doctor, ¿también puede llegar al sistema nervioso central? Sí, pero es raro, pero sí se presenta. Doctor, ¿puede llegar a nivel ocular? También puede llegar a nivel de la retina o del humor vítreo y generar toda una patología. Bueno, están entrando y saliendo, pero bueno, esperemos que sea conectividad. Multiplicación dentro del macrófago. Claro, si se acuerdan, esto es una analogía importante a lo que es el caballo de Troya, porque se deja fagocitar, se forma el fago lisosoma, pero como tiene este antígeno B y tiene producción de ciertas enzimas que van a neutralizar las propias enzimas celulares del macrófago, pueden sobrevivir dentro de ese fago lisosoma. Esto es más o menos una gráfica para que puedan entender que la salmonela tífica, a través de su proteína M que tiene en su pared celular, definitivamente puede generar la penetración de nuestras células y aparte que se deja fagocitar. Y el fagocito, en este caso el macrófago, es el que le permite la distribución también a los diferentes órganos, aparatos o sistemas, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Esto es
un resumen de cómo ingresa la bacteria a través del tracto digestivo, tiene que haber una alteración del pH y de los ácidos a nivel gástrico. Se puede alojar, ¿cierto?, en la parte intestinal, sobre todo en donde, en las placas de Peyer, y puede durar mucho tiempo ahí. Se puede ir a los ganglios, por supuesto que puede ir a los ganglios y desde ahí hacer metástasis bacteriana, que le dicen algunos autores. También puede atravesar la pared a través de la proteína de la mucosa o proteína M. Después puede invadir a órganos, puede llegar a la parte de la vía biliar donde va a tener las condiciones. Pero doctor, puede haber todo asintomático, por supuesto. Y no olvidarse que después de una ingesta de alimentos, después de eso, a partir de 5 o 7 días, que es el rango promedio, que es el periodo de incubación, hasta que se dé la bacteremia o hasta que se den los síntomas, obviamente, sistémicos o locales. Ah, y me olvidaba. Acá está. ¿Cuáles son los órganos que más se afectan del RES, de este famoso RES del sistema retículo endotelial? Es hígado y vaso, encabezando lo que es justamente la médula espinal, y tercero, los ganglios, ¿no? Y por eso aparece la adenitis mesentérica, que puede ser aparentemente a veces malinterpretado como un cuadro clínico que es un dolor abdominal quirúrgico, inclusive podrían malinterpretarlo, pero es médico. Ahora, ¿que eso puede evolucionar y desencadenar en un cuadro quirúrgico? Sí, pero eso ya es una complicación. Cuadro clínico rápidamente aparece más en mujeres, el sexo femenino es el más prevalente, en salmonela, pero eso no quiere quitar que los varones no tengan, obviamente. Y ancianos. Entonces, mujeres y ancianos son los que van a tener más prevalencia. El 15% fallecen sin tratamiento, aunque es bajo, pero hay que tenerlo en consideración ese dato. Un 10 a 20% después de un cuadro de primo infección, que inclusive aparentemente su sistema inmunitario lo puede controlar, pueden presentar recaídas. Recuerden, del 10 al 20%. Entre el 1 al 5% de todos los infectados se van a volver portadores crónicos. Y como ya les dije, son los responsables de cuadros vesiculares de colecistitis litiásicas, colecistitis litiásicas, y con los años, en los ancianos, llevarlos a tener la vesícula de porcelana. Es una de las diferentes causas. Pregunta del doctor Diego. ¿Puede abrir su micrófono, doctor? A ver, lo escuchamos. Doctor, ese 1 a 5% que se vuelve portadores crónicos que usted menciona tiene complicaciones vesiculares. ¿Era el caso de Typhoid Mary, doctor? ¿Ella era una portadora crónica? No. Ella, al ser joven, porque ni siquiera bordeaba los 30 años, por cierto, ni siquiera bordeaba los 30 años, cuando se dio el brote a nivel de Nueva York, se refería a lo que es que eliminaba a través de las heces, dice la historia, ¿no? Que no se lavaba la mano y se iba a seguir cocinando, porque ella era cocinera. Entonces se refería más que todo a la eliminación de la bacteria a través de las heces. Con respecto al 1 al 5%, eso me refiero mucho más a que a veces en cirugía o en gastroenterología hay cuadros aparentemente de colecistitis o de síntomas gástricos inespecíficos
los cuales a veces son tratados con enzimas. Un ejemplo, ¿no? Hay una marca muy conocida que utilizan ambas especialidades, que se llama Frutenzima, o inclusive utilizan inhibidores de bomba de protones y sustancias como el sucralfato o ioderivados para tratar estas molestias. Y lo que están haciendo, obviamente, es generar la condición ideal para que la salmonela persista. Y a veces estos pacientes, al tener sintomatología subclínica, a veces visitan 2, 3, 4 o hasta más médicos y ninguno le da a veces con los tratamientos y los pacientes siguen quejándose de molestias vesiculares. Tal vez algún cirujano le dé ciprofloxacino y atenúe los síntomas, ya que a veces le dan solamente por 3, 5 días la medicación y lo único que hacen es convertirlos más rápidamente a portadores crónicos. Ahora, me refiero a que todas las patologías vesiculares, sean clínicas o quirúrgicas, sabiendo que en el continente somos una zona endémica, de todas esas patologías, aproximadamente el 1 al 5% son causadas por esta bacteria. A eso se refiere. Pero interesante su pregunta, doctor, porque obviamente, la historia a veces nos trae algunas pequeños detalles. Entonces, no se refiere a que Mary o Typhoid Mary haya tenido problemas vesiculares, porque en la historia no reporta, al menos lo que yo he revisado, que tenga cuadros vesiculares, sino que tuvo que ser hospitalizada, ya que identificaron la bacteria en sus heces y tuvo un cuadro gastrointestinal debido a qué? A que ella comía su propia comida. Es decir, al ser portadora y al volver a ingerir o al infectarse o reinfectarse, presentó cuadros gastrointestinales. Por ese motivo se hospitaliza y le tienen que dar tratamiento al ya haber varios casos con la misma sintomatología. Eso más o menos en resumen, doctor. Entonces, se refiere ese 1 a 5% es de que de todas las patologías relacionadas a la vesícula está metido en ese 1 a 5% la fiebre tifoidea o su otro género que es la Salmonella paratífica. Entonces, vean, ustedes como médicos que van a ser primero generales y van a estar en su serum, ir viendo y sobre todo que a veces no se pregunta son los antecedentes. ¿Habrá tenido un cuadro gastrointestinal previo? ¿Habrá tomado antibióticos? Cosa que a mis alumnos les explico, les repito y creo que han ido cambiando su enfoque y han visto definitivamente que cuando hacemos esas preguntas y tenemos un contexto, se explica mucho la enfermedad que tiene en ese momento o inclusive toda su historia de infección que tiene ese paciente. Y a veces descubrimos los sesgos diagnósticos que han cometido otros colegas. Pero muy buena pregunta, doctor, lo felicito porque me permite ampliar un poquito esto. Sigamos entonces, vean que los síntomas va a depender uno de la historia natural, de la fase donde encontremos y principalmente son gastrointestinales y a nivel hepático. Entonces, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, puede tener diarrea o su contraparte, que es constipación o estreñimiento. Ojo, miren, ¿eh? Hepatoesplenomegalia, hepatitis, pero miren, cuando va avanzando, es una de las causas también de perforaciones, no solo gástricas, sino también intestinales, mucho más intestinales definitivamente. Y vamos a ver que también genera o es responsable a partir de la segunda, y ya vamos a ver por qué,
semana de infección, si es que no se identifica, es de que el paciente pueda tener cuadros de sangrados intestinales o hasta hemorragias intestinales, sean altas o sean bajas. Ojo. Y a veces esa sintomatología lo relacionan con otras enfermedades, por eso que la salmonelosis también se considera, o la fiebre tifoidea crónica, como una de las grandes simuladoras. ¿Por qué? Porque vean, después va a generar cuadros dermatológicos. Pues sí, va a generar cuadro dermatológico que lo vamos a ver, esas famosas lesiones rosadas o asalmoneladas, como le decían antiguamente, semiológica, en semiología. Vamos a ver que es causante de anemia. Ojo, la salmonelosis o la tifoidea crónica es responsable, ¿por qué? Porque la bacteria, como es intracelular, se mete a la médula ósea y ya han visto en las diapositivas. Genera, doctor, cuadros renales. ¿Por qué? Porque puede ser primario, porque la salmonela también llega al riñón y genera a nivel glomerular un daño, o por la lisis, ¿cierto? De algunas células que también pueden llevar a este cuadro. O por la diarrea, la deshidratación y el trastorno hidro y sobre todo electrolítico puede llevar a lo que es una injuria renal. Al corazón definitivamente vamos a tener miocarditis, vamos a tener shock, la parte de síntomas generales e inespecíficos es fiebre, principalmente, malestar general, cansancio, agotamiento a veces y sobre todo mialgias, que son síntomas muy inespecíficos, por cierto. Ahora, doctor, ¿puedo generar cuadros respiratorios? Claro que sí, con un cuadro de tos, a veces o hasta cuadros de neumonías, pero va a depender mucho de la fase. Y también puede llegar a afectar el sistema nervioso central como propio secundario de lo que es la fiebre, es dolor de cabeza, inclusive una encefalitis inicialmente y después meningoencefalitis y hasta convulsiones. Entonces, vean, por ejemplo, este cuadro dermatológico que les mencionaba de estas lesiones asalmoneladas. ¿Por qué? Porque vean el salmón en la parte posterior, dorsal, próximo a su cola, lo que sería su espalda, para que me entiendan. Hay unas manchitas, lo que le llaman rose spot, es decir, las coloraciones rosas o asalmoneladas, que sería la traducción en español. Vean, se puede presentar muy puntuales, se puede presentar de forma típica a nivel del abdomen. En algunos pacientes se puede presentar en el tórax, en otros muy aislados, inclusive entre tórax y abdomen, y otros en niños menores de 5 años principalmente se puede dar como un rash, el cual dura muy corto, así como aparecen las lesiones, desaparecen. Doctor, en adultos mayores, en ancianos, ¿cómo se presenta? No se presenta ni en el tórax ni en el abdomen, se presenta en los muslos, como están viendo en la imagen, e inclusive en lo que es la región del antebrazo, sobre todo en muñecas. Doctor, ¿produce prurito? A veces, no necesariamente. La literatura menciona que no genera prurito, pero depende de la edad, depende del sexo, depende del estado inmunológico, cosa que les estoy dando varias imágenes. Doctor, ¿se puede aparecer en la espalda? Que una vez me preguntó un joven, es raro, pero sí se puede presentar. Entonces, este es el famoso Rose Spot, ¿correcto? O las lesiones asalmoneladas. Ténganlo en consideración porque aparece en una parte específica de la historia natural. Empezamos la historia natural. Vamos a ver que el periodo de incubación es muy variado.
Ya hemos visto que en una publicación, en unas imágenes anteriores en la diapositiva, dicen de 5 a 7 días. Ese es el promedio en realidad. Una semana o un poquito menos de una semana. Sin embargo, dependiendo del estado inmunológico, repito, esta se puede ir extendiendo hasta 3 semanas después inclusive. Por eso es importante preguntar qué comió antes del cuadro y dependiendo de la historia natural que vamos a verlo a continuación. Entonces, doctor, ¿interesa el tipo de bacteria? Claro, ya hemos visto que si es Salmonella tífica, definitivamente me interesa. Si es Salmonella paratífica o salmonelosis, que le llaman, claro, me interesa si es el A, el B o el C. ¿Y el C por qué? Porque si tengo que ver si recibió o no vacunación, ya que en Sudamérica casi no es frecuente la vacunación para salmonela. ¿Y quién nos protege de la fiebre tifoidea y de la salmonelosis género o subtipo C? Pero del A y del B no tanto. Y esas son las que más comprometen, por cierto. Ahora, interesa la cantidad de bacterias, claro, porque si es una cantidad pequeña va a demorar más en su división. La enfermedad, por lo tanto, se puede aparecer después, es decir, hasta los 21 días. Doctor, ¿puede tener una ingesta grande de bacterias, por ejemplo? ¿Dónde encontramos esto? Nuestra población le encanta comer mayonesa. La mayonesa es la comida, diríamos, o el preparado donde la salmonela puede sobrevivir indeterminadamente. Y ahí es donde se contagia. Y si está guardada, va a tener mucho más cantidad de bacterias y se puede presentar antes de los 7 días. Entonces, es interesante hacer ese juicio clínico, ese razonamiento para poder ver si se presenta antes o demora en su presentación. Depende también, doctor, de la edad. Claro, definitivamente. Ya hemos visto en lo que es la Rose Spots o las lesiones salmoneladas, en donde depende del género, depende de la edad. Y doctor, ¿y eso está relacionado con su sistema inmune? Claro, pues, definitivamente. Los niños están en proceso de maduración y los ancianos están en disminución. Y diferencia entre varón y mujer, bueno, ya mis alumnos ya saben cuál es esa diferencia. ¿Qué más? La primera semana vamos a ver que hay un patrón de fiebre, que es lo que caracteriza, pero es una fiebre escalonada. Va aumentando día tras día, va aumentando un poquito más. Se asocia mucho con escalofríos, por supuesto que sí. ¿Y cuál es el síntoma cardinal? El dolor abdominal. ¿En dónde? Muchos de los casos se han reportado, es decir, aproximadamente el 70% en el cuadrante superior derecho, pero eso significa que ya invadió la vía biliar. Diarrea o constipación es indistinto, depende del sexo también y puede o no generar una respuesta de tos, ¿correcto? O presentar un grado de delirium o estupor, que son los compromisos iniciales relacionados a la fiebre en el sistema nervioso central. Ahora, al finalizar la primera semana de síntomas, ojo, la primera semana de síntomas, aparece la Rose Spot o este famoso rash que hemos visto en la diapositiva previa. Segunda semana, si nadie lo reconoce, la enfermedad sigue evolucionando. Progresa a un abdomen distendido, a una esplenomegalia. Ya la esplenomegalia nos indica que estamos en la segunda semana de enfermedad. Y vean, hay algo que caracteriza a la Salmonella typhi principalmente, pero la salmonelosis, es decir, la paratífica, también lo presenta, sobre todo el subgrupo A. Pero veamos que en el B, el C también puede presentarse. ¿Qué significa? El paciente tiene fiebre y en vez de tener taquicardia, tiene bradicardia. Cuando tenemos esa disociación, ya estamos en la segunda semana. Entonces tenemos dos sintomatologías que nos orientarían a sospechar de tifoidea o salmonelosis, que es la esplenomegalia y definitivamente la disociación de temperatura y bradicardia.
Muy bien. Nadie lo reconoce. Perfecto. La historia natural sigue evolucionando y vamos a ver que empieza la diarrea. Y aquí hay algo que caracteriza propiamente a la tifoidea y la diferencia un poco de lo que es Miguel Fabricio está saliendo y entrando. A ver, por favor, traten de ver si es por conectividad. Vamos a ver que aparece entre la tercera, a la mitad de la tercera semana, esta famosa diarrea verdosa que se le denomina puré de arberja. Tiene la misma característica de puré de arberja. Y vamos a ver que se va a presentar ya la anorexia, pérdida de peso, ya en esta tercera semana, la cual es notoria, ojo, es muy notoria. Va a haber taquipnea, porque ya va a haber un compromiso respiratorio y vamos a empezar a tener una efusión pleural bibasal, bilateral. Entonces vamos a encontrar estertores basales, sobre todo crepitantes y disminución del murmullo. Y sobre todo, si en la segunda semana se distendió un poco el abdomen, la tercera va a ser muchísimo más, ¿no? Se va a distender mucho más ese abdomen que va a ser muy globuloso. Ahora, la cuarta semana, al término o intermedio, inclusive la literatura dice intermedio entre la tercera y cuarta semana, es de que aparece ya el compromiso sistémico de diferentes órganos. Ojo, diferentes órganos. La afectación del sistema nervioso central sí puede generar convulsiones, psicosis, definitivamente esta es la etapa. Perforaciones intestinales, los cuales se originan a través de los focos primarios, que son las placas de Peyer, generan peritonitis, generan hemorragias intestinales que inclusive son abundantes, cosa que caracteriza ya esta cuarta etapa que se le llama el estado tifoideo, que no se veía hace mucho tiempo, por cierto. Pancreatitis secundarias a la fiebre tifoidea, abscesos a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel esplénico, miocarditis, neumonías lobares, como lo hace la sífilis, pero esta sí tiene síntomas, artralgias e inclusive, doctores, puede el paciente tener osteomielitis sin antecedentes de fracturas, golpes o traumatismos. Cuando tengan ese dato y tengan osteomielitis, piensen en salmonela. Bueno, hay otros agentes también, pero si no hay ningún antecedente, ninguna puerta de ingreso, piensen en salmonela. Muy bien, doctores, eso le quería decir. Y bueno, y si nadie se da cuenta y nadie le da el tratamiento adecuado, pues se va a morir por el paciente. Diagnóstico. Cultivo es el gol estándar. El cultivo. Vamos a ver que lo mejor que se puede hacer es un aspirado de médula ósea. Eso lo hacen los hematólogos principalmente. Y ahí vamos a reconocer a la salmonela o a la tanto tífica como paratífica. Podemos hacer cultivos en sangre, en heces, dependiendo de la etapa, si es que hay bacteremia o si hay eliminación por las heces, que es lo más frecuente. Y eso, ¿cómo se obtiene en la primera semana? 85 a 90%. Los resultados se van a ver a las 48, 72 horas porque esta bacteria crece rápido. Doctor, ¿se pueden hacer otros exámenes? Claro, actualmente se pueden hacer PCRs que tienen una sensibilidad del 82%, casi similar al cultivo. La especificidad, si se identifica, es del 100%, pero no todos los hospitales lo tienen disponibles.
no hay que llegar al extremo de decir, no, pero la evidencia dice que el PCR es lo último y hay que hacerle PCR. No, pues ya se olvidan entonces de su ética y algunos pues de su raciocinio, pierden el raciocinio o el juicio clínico, ¿no? Porque hay que ver dependiendo de la realidad, costo-efectividad. Pero algo que aprendí, doctores, y se los transmito, inclusive ahí son testigos mis alumnos, que en medicina la clínica siempre manda. Encontrar patrones, encontrar signos y síntomas que traten de justificar, definitivamente sí. Pero doctor, necesitamos ver si tiene resistencia. En Sudamérica no hay estudios todavía que evidencien mucha resistencia. En el Asia sí. Ahí también hay otra diferencia. ELISAs, anticuerpos, pruebas de aglutinaciones son válidas, pero también tienen su porcentaje no tan adecuado de lo que es su sensibilidad y especificidad. Eso depende del tipo de paciente. Ahí están las aglutinaciones, que son las pruebas que utilizamos actualmente en la mayoría de los hospitales. Sí, es un poco antiguo, pero es lo que se tiene. Pero recuerden, hay una baja sensibilidad y especificidad. Por eso, no se olviden de su clínica, doctores. Si ustedes saben su historia natural, van a tener una gran probabilidad de hacer un buen diagnóstico y mucho más. Sus pacientes y familiares de sus pacientes se los van a agradecer, dándoles un tratamiento adecuado. Tratamiento y prevención. El tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser hospitalizado. Y ahí están los cuadros. Doctor, puede llegar a una cirugía. Claro, ya hemos conversado de eso. ¿Por qué? Porque puede dar una adenitis mesentérica que puede generar y desencadenar una apendicitis y eso lo tiene que operar el cirujano, ¿no? Doctor, ya está en la tercera, cuarta semana, ¿no? En un estado tífico o tifoideo. Se ha perforado el intestino. Hay un sangrado masivo intestinal. Hay una colecistitis que puede llevar también a una perforación y generar una peritonitis química. Claro, pero eso es ya en la cuarta semana. Si se presentan es porque nadie sospechó de esta patología. O también el paciente tiene la culpa, ¿no? Porque no, a veces por sus creencias y idiosincrasias no acuden a tiempo también o se automedican, ¿no? Entonces el aislamiento, evitar el contacto es lo mejor, lavarse las manos creo yo que es lo mejor, evitar preparación de alimentos. Si es que estamos enfermos o tenemos cuadros gastrointestinales. El tratamiento, ya hemos visto que en el Asia hay cepas resistentes, pero también hay cepas sensibles todavía, gracias a Dios. Entonces, fuera del Asia, nuestro continente, podemos utilizar levo o ciprofloxacino, pero sin embargo, en nuestro país la resistencia cipro supera el 80%, así que podríamos considerarlo como segunda línea. Doctor, levofloxacino, claro, puede ser levofloxacino una opción, recordando las recomendaciones de la FDA, que no hay que usarlo a veces por usar, ¿no? Si necesitamos, pues definitivamente deberíamos usarlo. Ese es el juicio clínico, ¿no? No vayan a decirme, como ha escuchado, por ejemplo, doctor, pero la guía dice, ya ahí, y la actualización que tú tienes, tus conceptos de farmacología. No hay tuberculosis entonces en Perú, etcétera y etcétera y etcétera de cosas. Adquiridas en Asia, definitivamente hay que usar ceftriaxona o acitromicina. ¿Por qué? Porque el incremento de reportes en el Asia es terrible, doctores. Es muy resistente. La ceftriaxona casi llega al 90% de resistencia. Quiere decir que no sirve ya, porque han abusado mucho de ella. Ahora, en cepas resistentes, ¿qué podemos usar? El país que más reporta de resistencia es Pakistán.
Acitromicina es una muy buena opción, inclusive como dosis única. Cloranfenicol o trimetoprim sulfametoxazol. Entonces, vemos que tenemos opciones, pero hay que usarlas de forma juiciosa. Dexametasona era una pregunta que vino en un examen hace unos años para fiebre tifoidea. Y bueno, sí, se utiliza, hay una indicación específica en enfermedad severa. Es la única opción. No se utiliza en moderada, en leves, no. Solo en cuadros severos, sobre todo en el estado tifoideo. Obvio que es también por debido al compromiso del sistema nervioso central para evitar secuelas. Aquellos que pudieron tener la oportunidad de asistir a la ponencia en el Hospital Carrión, ¿no? De meningitis, ¿no? Se utilizan, ¿no? Corticoides para reducir la morbimortalidad. En portadores crónicos, miren, portadores crónicos como Typhoid Mary, se puede usar fluoroquinolonas, pero miren, el tratamiento no es corto. El tratamiento es por 28 días. Definitivamente en países donde no hay resistencia, o bueno, ya no hay la única opción, el ciprofloxacino o el levofloxacino lo podemos usar. Pero miren, el cipro lo recomiendan no a 500, lo recomiendan a 750 miligramos cada 12 horas por esos 28 días para eliminar, y recordando que las quinolonas y las cefalosporinas tienen una circulación de más o menos entre el 30%, más o menos 10, a través de lo que es la vía biliar, ¿no? Entonces va a llegar un porcentaje y va a tratar de eliminar lo que es la bacteria a nivel de portador crónico que se encuentre en la vesícula biliar. Y bueno, la otra opción es la colecistectomía, ¿no? Porque si no funciona el antibiótico, recordando que el usar mucho tiempo estos antibióticos forman bacterias BLES, mejor es sacarle la vesícula. Hay una revisión Cochrane en donde el tratamiento de la fiebre entérica, tanto fiebre tifoidea como la salmonelosis o la paratifoidea, es con cefalosporina, lo recomienda esta revisión de la biblioteca Cochrane. Miren, la tifoidea es una enfermedad enteral también conocida como fiebre entérica. Si se refieren a fiebre entérica, están hablando de tifoidea. Son enfermedades por bacterias que en muchos países se presentan endémicamente hablando con ingresos bajos o medios. La Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente, miren, recomienda actualmente acitromicina, ciprofloxacino o ceftriaxona cuando estas se hayan identificado con resistencias a los antiguos antimicrobianos que fueron considerados de primera línea. Los patrones, dice, de resistencia varían de lugar en lugar y en el tiempo. La resistencia a las fluoroquinolonas en el sur de Asia suele a veces impedir el uso de ciprofloxacino. En Pakistán han aparecido cepas muy resistentes. Conclusión entonces, según la evidencia, según esta revisión, que la cual siempre va a ser en Cochrane muy baja, definitivamente nunca van a leer una conclusión de las revisiones de metaanálisis de Cochrane que sea 100%, es mentira. Todo va a decir bajo. Pero hay que ver que la reflexión es que la ceftriaxona es el tratamiento eficaz en adultos y niños. Ojo, ceftriaxona. Y tiene pocos efectos adversos. Los ensayos indican que, dice, no debería haber diferencias en la eficacia de ceftriaxona en comparación, esto caliente, con acitromicina. Y otra cosa, la cefixima también puede ser utilizado si es que hay resistencia a ceftriaxona. Ya. Ojo. Y
pero es posible que no funcione tan bien como la fluoroquinolona. Siempre hay que valorar la farmacocinética. Y veamos entonces cuál es la prevención en este tema. Definitivamente la salubridad, higiene, preparado de los alimentos, doctores, preparen bien sus alimentos, laven sus alimentos, sobre todo carnes de pollos, donde hay salmonela también, pero la paratífica. Los vegetales, por favor, lávense bien las manos, sigan los pasos, el tiempo determinado, agua y jabón es lo mejor. Ahora, la vacunación, pues sí, puede ser de forma oral con las vacunas derivadas del antígeno B. Una de ellas es la TY21A y se pueden poner refuerzos cada 5 años. Los VIX o VCPS es de forma parenteral porque son polisacáridos purificados del B, es única dosis y los refuerzos son cada 2 años. Pero también tenemos las antiguas y las que se utilizan más en varios países, que son las vacunas conjugadas, es decir, conjugación del antígeno B con otras proteínas de la bacteria, obviamente, y se mezclan o se administran en conjunto con lo que es la vacuna del neumococo y del meningococo. Y bueno, son muy seguras, se aplican más en niños en algunos países y la eficacia es del 90%. Muchísimas gracias. Ese es el primer tema. Vamos a dar unos 5 minutitos de break para poder hablar del segundo tema, el cual lo vamos a dejar ya compartiendo. Muy bien. Regresamos, doctores, en unos minutos.